Colombianos, hoy, precisamente hoy, ha salido una columna contra este hombre, este querido hombre que hay, que es Francisco Barbosa. En este video vamos a analizar por qué Francisco Barbosa es un mal candidato presidencial y por qué sus cuestionamientos son altos y son costosos para el pueblo colombiano. Francisco Barbosa, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, pues literalmente estudió con el expresidente Iván Duque, es uno de sus panas, es su compañero, el hombre de hombres. Alguien que literalmente no conocía nada del derecho penal, decían sus compañeros. Pero ha sabido moverse muy bien con sus amigos, con sus compadres. Pues nada más y nada menos que en 2020, el presidente en ese momento que era Iván Duque, nada más y nada menos lo propone a él como candidato a la fiscalía después que Néstor Humberto Martínez se tuviera que retirar de la fiscalía por el caso de Odebrecht. Pues señores, esto no se queda así. Hay muchos cuestionamientos de Barbosa. Vamos a iniciar con los menos peores y después con los buenos peores. Bueno, acá está. Vamos a iniciar con este, que es el fiscal y la Sergio Arboleda. Ustedes no sé si se acuerden de la noticia donde decían la Sergio perdió el certificado de alta calidad. Y entre una de las razones manejaban nóminas paralelas. Pues señores, Francisco Barbosa fue profesor. Y es que cuando Daniel Coronel sacó esta columna en 2022 dejó esto muy claro. La relación del doctor Francisco Barbosa con la Universidad Sergio Arboleda va más allá de su condición de alumno. Como consejero presidencial, Barbosa recibió pagos por dictar clases que no daba, de acuerdo con una denuncia que elevaba ante el ministro de Educación. Como fiscal general le otorgó millonarios contratos a la universidad a través de la fiscalía y de la presidencia de la República. Es que el mejor momento de la Sergio Arboleda no fue en los gobiernos de Uribe, ni en los de Santos, ni en el de Petro. En su mejor momento, la Universidad Sergio Arboleda recibía jugosos contratos de parte de la Fiscalía de Barbosa y de parte de la presidencia de Iván Duque. Contratos que no sabíamos, pero esperen, eso no basta ahí. La resolución del Ministerio de Educación que ordena medidas preventivas ante las irregularidades de la Sergio Arboleda señala que el centro educativo debe identificar a quien autorizó la contratación de personas con reconocimiento político sin cumplir con el protocolo de selección adecuado para el personal docente. De acuerdo con la denuncia de Leonardo Espinosa, exdecano de la Sergio y exfiscal general para el caso de Odebrecht, esas personas son, entre otras, el corrupto magistrado de la Corte, Jorge Pretel, el exconcejal presidencial Miguel Ceballos, familiares del condenado exministro Andrés Felipe Arias y hoy fiscal general Francisco Barbosa. Para ese momento, ya sabemos que él ya no es fiscal, pero para ese momento cuando salió esta columna. La denuncia asegura que pocos días antes de ser elegido fiscal general de la Nación estaba a cargo del alto consejero para los derechos humanos de la presidencia. Se hizo nombrar docente investigador de la Escuela Mayor de Derecho, recibiendo varios millones de pesos mensuales durante cerca de un año sin haber hecho prácticamente nada representativo para la universidad en ese periodo. Ni dictaba o impartiendo clases, simplemente cobró millonarias sumas de dinero por no hacer nada. Imagínense, si este hombre Francisco Barbosa, el de esta fotico que tengo al lado, es capaz de quitarle millones a la universidad que lo vio salir, supuestamente para dar clases y no las dio, es termina siendo algo de esperarse de las personas de esta línea política que se les gusta ganársela sin lucharla. Pero ese no es el único cuestionamiento. Tenemos otro donde la esposa del fiscal Barbosa, sí, esta señora que está ahí, en su condición de esposa, como dice las dos orillas, Francisco hace notorio el nombre de Alfa Telles. ¿Y dónde trabajaba Alfa Telles mientras él era fiscal? Sí, trabajaba en la Contraloría. ¿De quién? De Felipe Córdoba. Felipe Córdoba. Aquí ya sabemos, aquí hemos hecho un video sobre los cuestionamientos de Felipe Córdoba.
los conocemos muy bien, pero entre esos es que ellos se hacían algo. Le decía a Barbosa, Barbosa pone a trabajar a la esposa de Felipe Córdoba y Felipe Córdoba pone a trabajar a la mujer de Barbosa. Una en fiscalía y la otra en contraloría. Qué curioso, qué amiguismos. Esos son los amigos que uno necesita en la vida, que pongan a las esposas a trabajar en las entidades donde uno domina. Curioso. Después del matrimonio con el joven abogado Barbosa recordado por la universidad. Bueno, aquí dice. Y aquí hay un tema donde es las maletas de Barbosa. Eso se pasa que habían hecho una incautación de unas maletas muy grandes en la fiscalía. Y un día llega la esposa y dice, voy a sacarlas. Y hace todo el proceso para sacar las maletas. Supuestamente las maletas tenían unas máscaras que valían un poco de jurgo de plata y supuestamente tenían también unos dineros. Las maletas no volvieron a aparecer y hay maletas que fueron incautadas como material probatorio para una investigación. Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que eso termina siendo algo justo? Barbosa jugaba el doble y el triple con los colombianos y nunca hizo justicia. Se reco Él dice, es que yo hice muchas cosas por Colombia. La justicia está en plenamente caótica por culpa de fiscales ineptos como Barbosa, que se dedicaron claramente a no llevar los grandes casos. Barbosa no adelantó Odebrecht, no adelantó para política, no adelantó para economía, no adelantó marionetas, no, no la adelantó. Y en menos de 2 meses tenía ya una investigación contra el hijo del presidente Gustavo Petro, que lo merece, sí, pero los casos de corrupción gigante en el país los dejó quietos. No adelantó investigaciones sobre el caso de centros poblados. Por eso le digo que es el fiscal inepto. A la fiscal actual yo no la puedo criticar porque hasta ahorita mismo escándalos no han habido, pero esperamos que siga adelantando casos importantes. Lo que pasa con el tema de las maletas es muy caótico, como le diría yo. Pues la esposa del fiscal general no es una funcionaria pública, por lo tanto no tendría que acceder a instalaciones, menos a horas de la noche, porque fue en la noche que fueron a sacar las maletas. Más extraño resulta que el ingreso a solas que se encuentra confinados con sellos de seguridad, que se fue del lugar con 3 maletas, 2 portavestidos y 2 máscaras venecianas. Si son elementos de custodia de la fiscalía, no tendría por qué llevárselos el cónyuge del fiscal general. Si las cosas son propiedad de la familia Barbosa Telles, no habrá razón de que estuvieran almacenadas en la instalación oficial, que no es ni siquiera el despacho del jefe. Entre acusador, los contradicciones no tendrán que pagar el cuarto de San Alejo del fiscal en un piso cuyo arrendamiento le cuesta a la nación casi 4.000 millones de pesos. Eso. Y les llevan las maletas. Ahora, pasemos al siguiente cuestionamiento. El contralor y el fiscal en San Andrés en pleno COVID. Es que ellos eran muy amigos. Felipe Córdoba y Barbosa eran muy amigos. Y estuvieron con otros funcionarios que pasando un fin de semana en San Andrés en plena pandemia. Fueron a hacer un recorrido en su trabajo de anticorrupción. En una rueda de prensa que hicieron el fiscal habló sobre otras cosas. Para él la rueda de prensa se planeó de la noche a la mañana, según denunciaron unos isleños. Noticias 1 asegura que llegaron a la isla en un avión privado de la policía junto con el dueño del hotel donde se habrían quedado, el empresario Carlos Augusto Londoño, quien según Noticias 1 ha financiado campañas políticas. Entonces cuando uno mira, dice, terrible, Barbosa le juega doble a los colombianos, pero no era solo Barbosa, Felipe Córdoba y la procuradora Margarita Cabello, cuando hablan de que nunca ha habido un tome total de las instituciones públicas, yo les hago la pregunta, miremos los 3 grandes cargos que tenía Iván Duque a su mano, bueno, los 4 con el defensor del pueblo, que viene de un clan conservador de Córdoba, pero bueno, que no voy a decir de qué Barguil pero bueno, ese era el caso. Y cuando hablamos de eso, Duque tenía todo el poder en su mano, en la palma de su mano, como dijo en alguna vez la película. Pero ahora sí, Daniel Coronel ha revelado 2 cuestionamientos muy grandes hace unos días sobre Francisco Barbosa. El fiscalito, el hombre de confianza de Iván Duque, el que dice ser el candidato presidencial,
que quiere lanzarse para el Senado, tiene, tuvo, porque ya no es fiscal, tuvo una costosa suite que construyó en la fiscalía. Sí, señores. Te dirán, ¿cómo así? Pero si la fiscalía es una institución pública, de pronto sí se puede quedar dormida allá, pero no. Vea, 130 millones de pesos pagaron los contribuyentes colombianos, o sea, nosotros los colombianos, de los bolsillos de los colombianos, de los impuestos de los colombianos, para que el entonces fiscal general, Francisco Barbosa, se construyera y amoblara secretamente una suite blindada dentro del ya seguro búnker de la fiscalía. Imagínate, construir una habitación blindada donde ya es el lugar más seguro, creo que Bogotá. Sí, señores, donde creo que es el lugar más seguro. Allá nadie se le va a meter. En su momento, Noticias Uno había mencionado la posible existencia de esta obra, que no confirmaba porque la fiscalía de Barbosa alegó que era un asunto de seguridad nacional. Ah, bueno, para los que no saben, cuando el gobierno, la policía, el ejército, el Ministerio de Defensa, la fiscalía, ponen algo llamado seguridad nacional, no se puede dar información de eso no se da, no lo pueden dar porque dicen seguridad nacional, y no dan esa información y no la dan, y no la dan, y no la van a dar. Entonces, Barbosa por eso es que se cuidó mucho de las personas que le hacían seguimiento al tema de anticorrupción, porque casi todo lo que él veía como corrupción, lo metía como seguridad nacional. Y eso hizo la mayoría de la fiscalía. No acordemos que cuando la Contraloría iba a investigar, muchos de sus documentos y cuentas no se les entregaban dizque por seguridad nacional a la Contraloría. Cosas que van, cosas que vienen. Seguimos. Para la época llamé a un alto funcionario del ente acusador quien me dijo que la existencia del apartamento blindado en el bloque H del búnker era una elaboración fantasiosa de los malquerientes del fiscal Barbosa. Pues bien, hace 2 meses le envié un derecho de petición a la fiscalía tratando de establecer algunos gastos de la administración de Barbosa y de Marta Mancera. La respuesta de 138 páginas la vine a conocer hace unos pocos días. Y en esa respuesta está la confirmación de la existencia de la excéntrica construcción que para efectos administrativos llamó el cuarto seguro del fiscal general de la Nación. Cuarto seguro del fiscal general de la Nación en el búnker de la fiscalía, donde literalmente es el lugar más seguro. Háganme el favor, señores. Sigo. Entonces aquí muestra claramente el contrato, muestran cómo fue, pero aquí está. La justificación es la que a mí me da rabia. Miremos. Particular vigentes a la fecha la estructuración de los mismos, sin embargo, dada la declaración de emergencia sanitaria por COVID, en nuestro país se hace necesario hacer una nueva estimación de prioridades e incluir el cuarto seguro aquí descrito. No será excluida de ninguna actividad, por cuanto el presupuesto individual descrito en los estudios previos corresponde a un estimado realizado con base de estudios iniciales adelantadas por el Departamento de Construcción y Administración de Sedes. Por esa razón, el mismo estudio previo se estableció que el presupuesto definitivo por actividad estaría sujeto a los resultados de los estudios definitivos, tanto técnicos como de mercado que realice la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. Cuarto seguro, por el tema de COVID. Al man tocaba hacerle un cuarto seguro porque tenía miedo de pandemia, de contagiarse. Pero así viajó a San Andrés con Felipe Córdoba para para evitar contagiarse de COVID y hablar de anticorrupción en San Andrés en plena pandemia. Curioso. De acuerdo con la respuesta de la fiscalía, para el cuarto seguro del fiscal Barbosa se destinaron muebles que costaron 76.000 millones de pesos. Bueno, que incluyen un mueble de biblioteca con cama abatible, un colchón doble espumado hipoalergénico, un sofá cama adicional, un tapete de diseño y varias elegantes sillas auxiliares. Y una poltrona, que en la respuesta al derecho de petición se llama Freud, como el apellido del padre del psicoanálisis, pero parece aludir a la exclusiva marca de muebles Poltrona Freud, donde una pieza similar puede costar hasta $8.000. Es decir, una silla de poco más de 32 millones de pesos. Una silla de 32 millones de pesos. Vuelvo y le digo, es que esto debe indignarle a los colombianos. Es que es plata pública. Plata a los impuestos, pero a la gente le importa un bledo. Y no hablan de Barbosa.
Yo escuchaba ayer yo iba caminando por la carrera séptima y una persona me reconoció y me dijo, me gustan tus videos. Me dijo así, me gustan tus videos. Y yo, gracias. Pero voy a votar por Barbosa. Y yo le digo, ¿segura? Mira, Barbosa tiene esto, esto y esto y esto y defendió esto y esto y esto y aquello. Ah, pero es que es el único que le dio duro a Petro. Y le dije, entiendo que busquen quién le da más duro o no le da más duro al presidente. Pero tampoco podemos poner a personas que apoyaron ciertos temas cuestionables en el país. Y la persona me queda mirando. Entonces, ¿vos quién me recomiendas? Yo le dije, espere que llegue la mitad del 2025 y ahí nos vamos a saber quiénes son los verdaderos candidatos y quiénes van para el Senado y quiénes van para la Cámara. Ese es el punto. Ahora, dice así, claramente pidió también una mesa redonda, dos sofás negros tipo cuero, mueble empotrado en forma de uno de los espacios tipo estante. Y así van. Pero eso no es hoy. Precisamente hoy, 1 de diciembre, Daniel Coronel saca el Marco Polo Barbosa, una de las columnas de opinión que yo puedo decir digna de un ataque al mercenario porque sabemos que viajó por todo el mundo gastándose los dineros públicos. Así como critican los viajes de Gustavo Petro, critiquemos los viajes del señor Francisco Barbosa. Pues señores, ustedes saben por qué Daniel Coronel le coloca el título Marco Polo. Yo me imagino, Marco Polo era un gran comerciante, un gran descubridor, le gustaba abrir rutas comerciales. Ese era Marco Polo. Yo creo que Barbosa lo debe hacer por sus viajes. Seguimos. Vamos a leer la columna de Daniel Coronel. El legendario mercader veneciano que abrió las fronteras del mundo y recorrió por décadas los confines de Asia y Europa, podría darle pelea como viajera a Francisco Barbosa. Uy, esa comparación está fuerte, pero seguimos. El que hasta hace unos meses, fiscal general de Colombia, gracias a su accidentado derecho de petición, puede establecer los viajes que hizo el señor fiscal Barbosa, también la astronómica cifra que pagaban los contribuyentes de desplazamiento. Entonces vamos a poner así. Empecemos con el número de viajes. Durante los 4 años de gestión, Barbosa hizo 49 viajes internacionales y 190 nacionales. Si se sumaran los días que estuvo de viaje serían 447, o sea, un año y 5 meses más o menos. Considerado que Barbosa se posicionó el 13 de febrero del 2022 y terminó su administración el 12 de febrero del 2024, su estadía en la fiscalía duró 1460 días, es decir, más del 30% de su periodo lo pasó viajando. Curioso, porque habían casos de corrupción, casos importantes donde Barbosa no hizo nada, pero seguimos. La duración de los viajes parece depender del destino. Cuando visitaba Puerto Asís, Putumayo, el fiscal iba y venía el mismo día. Pero en Santa Marta o Cartagena podía pasar hasta 4 días. Claro, es que en Puerto Asís no está el mar. En Puerto Asís no hay mar, no hay hoteles de lujo, no hay capacidad hotelera, no hay cosas donde divertirse. Y como en Cartagena, diríamos nosotros. Otro tanto sucede con los viajes internacionales. Iba de afán a Quito, pero en Europa podía pasarse 11 días. Claro, es que es Europa. O sea, es Europa. Hoy viajes famosos como aquel de julio del 2020 a San Andrés durante la pandemia. El entonces fiscal viajó en un jet de la entidad con su hija menor, que además fue una niña amiga. También lo acompañó Marcela Yepes, la entonces directora ejecutiva de la Fiscalía, que estaba casada con el Contralor General de la época, Carlos Felipe Pipe Córdoba. En otro avión oficial llegó el Contralor Córdoba en compañía de Alfa Telles, Contralora para los Asuntos Ambientales, y adivinen, esposa del fiscal Barbosa. En San Andrés cada uno se encontró con su respectiva esposa, la Contralora Ambiental se quedó el fin de semana con el fiscal general y la hija de los dos y la amiguita haciendo turismo en plena pandemia. Mandaron a abrir un comercio clausurado por la cuarentena y pasearon sin restricciones cuando Noticias Uno descubrió el asunto. Entonces fiscal con actitud de dignidad ofendida dijo, además de ser fiscal soy padre. Y anunció que él había pagado los gastos del viaje. Mentira, el vuelo del avión fue institucional, lo pagaron los colombianos, o sea, los contribuyentes. El derecho de pedido muestra que fiscal Barbosa cobró 998.375 de viáticos.
Sí, señores. Y él dice que además de ser fiscal es padre. Entonces, estábamos en plena pandemia, pandemia de COVID-19, donde las personas no podían salir de sus casas. ¿Por qué llevar a su hija a San Andrés en plena pandemia? Si es padre, le preocupa, perdónemelo, pero se lo digo. También hay un viaje conveniente efectuado para archivar una investigación contra la esposa del fiscal. El despacho Barbosa llegó anónimo que denunciaba que la doña Alfa Telles, después de salir de la Contraloría, manejaba la fundación llamada Ríos Sostenibles que recibió 190 millones de pesos de la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre Canoas. Entidad de 6 meses antes había sido investigada por ella misma cuando era Contralora Delegada. Qué curioso. Y no olvidemos que esa es una de las obras que el gobierno de Gustavo Petro no quería invertir el dinero, porque sabemos que la planta del salitre ayudará mucho para el tema del agua en Bogotá, pero no se la ha invertido. Tengo que tirar la puya, perdón. Pero en ese momento la Contraloría está investigando al contratista. Y da mucha curiosidad, que precisamente salga y hay 190 millones de pesos. Curioso. A pesar de que la denuncia llegó al correo institucional del fiscal Barbosa, cuando estaba en ejercicio, él optó por no declararse impedido y mañosamente se fue de viaje a El Salvador, un país que había visitado una semana antes, para que el caso llegara a las manos de su segunda, la controvertida vicefiscal Marta Mancera. Ella a su vez le remitió a un fiscal de bolsillo para que archivara el proceso. La fiscal publicó un comunicado justificando los hechos, la fiscalía. El viajecito de 2 días que le sirvió de pretexto al fiscal Barbosa para archivar la investigación de su esposa le costó a los colombianos 36 millones de pesos. En todos esos viajes Barbosa viajaba y acompañaba de su séquito. Por ejemplo, en la gira de París, La Haya, Rotterdam, Ámsterdam, Ginebra, estuvo su secretaria privada Daniela Guzmán, quien recibió 25.346.000. La directora ejecutiva de la Fiscalía Astrid Torcoroma Rojas, cuyo desplazamiento costó 35, casi 36 millones de pesos. La jefa de prensa Paola Andrea Tobar, cobró, que cobró 40 millones de pesos. El asesor y coronel de la policía Héctor Jairo López, que cobró 36 millones de pesos. Y un número de escolta no determinado porque la fiscalía considera que esa información es confidencial. El recorrido fue más caro para el fiscal Barbosa. Llegó a los 48 millones de pesos. O sea, feliz el hombre cobrando viáticos. Y feliz todos sus funcionarios de bolsillo cobrando viáticos. Eso es inaudito. Perdónenmelo, se lo digo. Pero no queda así. Los astronómicos gastos de viaje Barbosa y sus acompañantes a lo largo de su administración superan los más de 6.400 millones de pesos. 6.400 millones de pesos que de dónde vienen de los colombianos, de dónde vienen de los impuestos, de dónde vienen de lo que usted paga, señor. Señor de derecha, señor de izquierda, es que esto no es un ataque, esto significa es que se me catearon en los recursos públicos. El fiscal Francisco Barbosa se autodefinía como el mejor amigo de la historia y se ha recordado por su nula labor, sus indelicadezas y su carácter derrochador y arrogancia. Se mandó a construir una suite que ya leímos que valió 140 millones de pesos en el búnker. Le puso escoltas y carros de seguridad a su perro. Usó contratistas de servicios generales de la fiscalía como empleadas domésticas en su casa. Utilizó como bodega de enseres personales el depósito de objetos decomisados por la fiscalía. Y después salió una noche con maletas llenas. A pesar de todo esto, lo que está a la vista, ninguna investigación contra él avanza en la comisión de acusaciones. ¿Haría bien el presidente Gustavo Petro oír tantas voces que le piden reconsiderar el nombramiento de Armando Benedetti como su asesor? La idea extendida de que el jefe de Estado es chantajeable le hace tanto daño como a los escándalos de corrupción en los que están hundidos la directora del DAP, Laura Sarabia, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Bueno, esto es una postdata que deja él. La polla nunca falta. Pero vuelvo y les digo a los colombianos, ¿cómo es que ustedes pueden ver a alguien como candidato al Senado o a la presidencia? A alguien que se me cateó las cositas, 6.400 millones de pesos en viajes, llevando un comité gigante de aplausos. Y si nos ponemos a eso, a revisar también los cuestionamientos que tuvo su esposa, sus presuntas clases que nunca dio en la Sergio Arboleda,
sus investigaciones que nunca se dieron por casualidad de la vida, su persona cuestionable como era Marta Mancera, uno comienza a decir, se fue esto para el carajo, señores. Si todavía piensan que Francisco Barbosa puede ser candidato presidencial o para el Senado, alguien que resultó siendo un vago judicial, un vago en la fiscalía, alguien que prefirió gastar recursos públicos que en vez de gestionarlos son las investigaciones como las marionetas de Mario Castaño, donde cayó Ciro Ramírez, pero todavía faltan otros 6 congresistas que no se investigan. Y por eso le digo a la fiscal, tiene que adelantar el caso. Necesitamos saber cuáles son los 6 congresistas. Que adicionalmente a eso, presuntamente ahí nombran a Iván Name. Bueno, y yo los pongo en esa línea. Yo les digo a ustedes, es justo con Colombia, es justo con los colombianos, no importa si ustedes son de derecha, se voten por personas que al menos tengan el, el- la precavidez de decir, no tiene cuestionamientos. Pero votan por personas cuestionables y piensan votar por personas cuestionables, como Abelardo Lasprilla, que casi la mayoría de sus casos que los llevaron a ganar dinero fueron de la línea de paramilitares y de mafiosos. No estoy diciendo mentiras. Ustedes van y miren cuáles han sido los clientes del señor Abelardo. Y después ponen a Francisco Barbosa, un hombre que no sirvió para nada. Y después me colocan a otras personas como Juan Guillermo Zuluaga. Después me colocan a otras personas. Señores, en la derecha puede haber un buen candidato. En la izquierda hay muchísimos. Y en el centro también. Pero sepan votar. Y no voten por personas que no le ayudan al pueblo colombiano. Que no le ayudan a nadie en el pueblo colombiano. Señores, no olviden suscribirse, comentar y darle me gusta.